Que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, para los que nos visitáis. Recordad que estamos predicando este Evangelio de Lucas de forma consecutiva, de forma progresiva, pasaje a pasaje, y en la mañana de hoy vamos a estar en ese capítulo 11, los versículos del 24 al 28, Lucas 11, 24 al 28. Allí vamos a ver que el Evangelio lo que hace de verdad es transformar a las personas. El Evangelio transforma personas. Estamos en una cena en este capítulo 11 en el que, lo iremos recordando, el Señor ha estado o acababa de expulsar a un demonio de una persona, y los religiosos, fariseos y escribas y otros que iban con ellos acusaban al Señor de, ¿os acordáis?, de que su poder venía del enemigo, del diablo, y el Señor en los pasajes anteriores ha hecho una defensa de dónde de verdad venía su poder. Y siguiendo con esa escena, el Señor ahora relata esta parábola que vamos a leer en los versículos del 24 al 28 del capítulo 11 de Lucas. Dice así la palabra del Señor, que cuando el espíritu inmundo, está hablando el Señor, como digo, en una parábola, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Y entonces, versículo 26, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Versículo 27, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, el Señor dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Permitidme que oremos un momento. Señor, te damos las gracias por tu palabra que hemos leído, la que hemos leído también anteriormente, que nos recuerda la promesa de que vamos a estar una eternidad contigo en ese cielo que es indescriptible para nosotros, que no tiene medida ni somos capaces de entender la grandeza. Señor, pero con la seguridad de que tú estás preparando un lugar para nosotros allí. Señor, estamos aquí para alabarte y adorarte. Y te rogamos que tu palabra llegue hasta el profundo de nuestro corazón en esta mañana, y que sobre todo sea puesta con fidelidad y con honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Continuamente hablamos, creo que es un tema bastante recurrente, hablamos en nuestras conversaciones de la, digamos, decadencia, una decadencia moral de nuestra sociedad. Decimos y afirmamos que cada vez, como digo, nuestra sociedad, el continente europeo, nuestro país, están cada vez más lejos de ciertos valores morales que como creyentes echamos de menos. Esa Europa de antiguo trasfondo cristiano, de esa reforma que nos comentaba Juan Antonio de hace más de 500 años, cada vez está, por así decirlo, más preocupada en defender y en legislar a favor de una moral alejada a nuestro Dios y cada vez más cercana al pecado, en vez de seguir esos principios bíblicos que decíamos por una buena conducta moral y social. Y evidentemente esto es preocupante para los creyentes, y es preocupante también, o preocupa a la Iglesia cristiana en general. Y esta preocupación desde hace tiempo ha llevado a la Iglesia en general a movilizarse, por así decirlo, de forma activa en este sentido, buscando, pues, mediante asociaciones, mediante ONG, incluso el activismo político, como digo, se busca cambiar la moralidad de la sociedad. De hecho, en España, hace poco me enteraba, desde hace unos años existe incluso un partido político que dicen que son de corte o de principio evangélico, no sé si existe todavía. Ahora, la verdad, que todo esto, en principio, suena muy bien. Y para muchos puede ser hasta algo acertado, y puede ser hasta incluso para muchos, como digo, necesario. De hecho, esto ha llevado a que cada vez se predica y se enseña en la Iglesia un evangelio social que digo, que busca o que se queda
en el comportamiento exterior y superficial de las personas, sin llegar a la profundidad de una transformación del corazón del hombre. Y hermanos, esto es un peligro, porque sin darnos cuenta podemos caer en el abandono del verdadero evangelio que salva, el evangelio salvador, y se cambia por un pseudo evangelio social, moral, que suena muy bien, que no molesta para nada al oído, pero que solo se queda en un pórtate bien o en un sé bueno, y parece que con eso basta. Hay un predicador de Estados Unidos, americano, Albert Moller, yo lo he escuchado en directo alguna vez, que dice este hombre al respecto sobre estas cosas en uno de sus libros. Fijaros lo que él dice, y cito: el moralismo produce pecadores que se comportan mejor. Y ya está. El Evangelio de Cristo sigue diciendo: transforma a pecadores en hijos e hijas adoptadas por Dios. Fin de la cita. Por tanto, fijaros, el verdadero llamado, la verdadera misión de la Iglesia no es promover moralmente buenas personas. Eso es hacer caer a la gente, hacer caer a la persona en el legalismo. El mandato, la misión de la Iglesia es claro y fue claro en la palabra de Dios está. La Iglesia tiene que centrarse en predicar el mensaje y el Evangelio de salvación. Un mensaje que llama a las personas no a portarse bien, sino un mensaje que llama a las personas a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que verdaderamente necesitan las personas. Ese es el mensaje que verdaderamente transforma a personas. Y por tanto, ese es el mensaje que a posteriori va a producir buenas personas y una sociedad mejor. Hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. El apóstol Pablo se lo escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y dice Pablo: y nos ha encomendado a nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Por tanto, fijaros, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Tenemos que transmitir ese mensaje como un embajador. Es decir, en nombre de Cristo, dice Pablo, rogamos, reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje. Reconciliados con Dios, como dice también el Señor, arrepentíos de vuestro pecado. Y ese es el mensaje. Mira, el mensaje de Cristo nunca fue un mensaje moral. Tampoco fue ese el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, ni de los apóstoles. De hecho, fijaros las palabras y las denuncias, digamos, más duras que pronunció durante su ministerio el Señor Jesús, fueron hacia los legalistas y externamente muy morales fariseos y escribas, a los cuales él no dudó en llamarles, ¿cómo los llamaba? Hipócritas. Hipócritas, le decía, hasta 7 veces, podemos contar, yo he contado 7 veces, si no me he equivocado, les dice hipócritas solamente en el capítulo 23 de Mateo. Sirva de pincelada, Mateo 23, 27 al 28, y dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, le dice a los fariseos, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Por fuera parecéis, pero por dentro. Y es más, el mismo Señor Jesús dijo que Él había venido. Él dijo que Cristo Jesús se hizo hombre para morir en la cruz, pero no a morir en la cruz por los falsos justos hipócritas, sino que Él vino a morir en la cruz por los pecadores que se arrepienten de forma sincera y profundamente de su pecado. Lucas 5, 30 al 32 dice que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo:
¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué no os comportáis de esa manera aparente que se os ve? Y respondiendo Jesús en el versículo 31 les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y dice el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nadie va a ser salvo por obra. Nadie va a ser salvo por ser buena persona. Que nadie se confunda. Pero hermanos, tampoco confundamos a nadie con un mensaje erróneo. Pablo lo dijo, se lo dijo a los romanos en el capítulo 3, versículo 20 de su carta: porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No es porque sea bueno, ni porque aparente ser bueno. La salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es a través de la cruz de Cristo. Y predicar otro evangelio es mentir. Y por supuesto, esto no quiere decir que nosotros como creyentes, como cristianos, nos quedemos o seamos impasibles o indiferentes ante la inmoralidad o ante la injusticia que nos rodea. Claro que nos molesta. Pero la clave, el punto, es cómo los creyentes y cómo la Iglesia vamos a enfrentar esa inmoralidad, esa injusticia, todas esas cosas que de verdad no están bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer por medio de un pseudo-evangelio social y con el esfuerzo de la ciencia y del conocimiento humano? ¿O lo vamos a hacer por medio de predicar el verdadero y poderoso evangelio transformador de Cristo Jesús? Ese evangelio que transforma y que salva a personas. Hay una diferencia. Y aunque pueda ser tentador, la misión de la Iglesia no es promover ni predicar una cultura social ni una cultura moral. Desviarse en ese sentido es peligroso, es muy peligroso, hermano. Es peligroso y engañoso porque, como hemos dicho antes, nadie, por muy bueno que sea, por muchas buenas obras que haga, si no ha sido transformado verdaderamente por el Evangelio de la reconciliación y por el Evangelio del arrepentimiento de pecados, no va a ser salvo. Está en el infierno si su interior no es transformado por Cristo y el Espíritu Santo. Mirad, el evangelio social y moral es peligroso porque hace que la Iglesia y que los creyentes gasten su tiempo, gasten sus recursos y gasten su energía. ¿Sabéis en qué? En hacer mejores pecadores. En engordar, perdonadme la expresión, engordar el animal, el marrano, para llevarlo al matadero más grande. No sirve. Lo que tenemos que hacer es llevar a pecadores al verdadero arrepentimiento. Y en definitiva, hay muchos más peligros en este sentido, pero el gran peligro de un evangelio social, moral o legalista es que no tiene nada que ver con la verdadera misión o comisión de la Iglesia, aquella que el Señor instituyó en Mateo 28, 19, os sabéis de memoria: y pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión, nuestra guerra espiritual, no consiste en un activismo social y político. Nuestra batalla, nuestra guerra son las almas de los pecadores perdidos que necesitan ser transformados por el poder de la verdad del Evangelio y por el poder de la palabra de Dios. Mirad, la moral, la obra, el ser bueno no produce salvación. Ahora, sin embargo, la salvación sí va a producir una verdadera moral transformada. Como decía antes, no empecemos la casa por el tejado, empecemos por los cimientos. Permitidme que lea otra cita. Una cita al respecto del reciente fallecido John MacArthur. Él dice en uno de sus libros:
Dice, al tratar de establecer valores cristianos por medio de métodos terrenales, nos arriesgamos a crear una falsa sensación de moralidad. Obligar a las personas a adoptar normas bíblicas de moralidad solo produce cambio superficial y encubre el verdadero problema: el pecado y la necesidad que tienen de volver a nacer en Jesucristo. Ese es el problema y esa es la necesidad. Y sigue diciendo MacArthur que cuando los pueblos de este mundo se enfrentan al juicio de Dios, o se enfrenten al juicio de Dios, sus valores cristianos tradicionales no importarán en absoluto. Solo va a importar cómo respondieron al llamado de Jesucristo. Por eso, ir tras un cambio externo sin una transformación interna es una decisión torpe, pero sobre todo mortal. Fin de la cita. Mortal porque te deja en el infierno. Y hermanos, precisamente esto es lo que el Señor Jesús enseñó en este pasaje que acabamos de leer en esta mañana, en Lucas capítulo 11. Un pasaje que, como decía antes, es una parábola prácticamente igual o semejante a la que encontramos también en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Una parábola, la de Mateo, que el Señor había relatado meses antes, cuando todavía estaba en Galilea. Y ya lo decíamos, lo hemos dicho varias veces, para los que nos visitéis. Recordemos que desde el capítulo 9 de Lucas, el Señor ya está en Judea, camino de Jerusalén. Luego ese pasaje de Mateo y de Lucas son similares, pero no son no son la misma escena. Tiene casi un año de diferencia, pero fijaros que el mensaje es el mismo. Tanto en Mateo 12 como ahora en Lucas 11, el Señor está ilustrando con una parábola el grave peligro de quedarnos solo en un cambio de moral o en un cambio de comportamiento externo, sin que de verdad haya una verdadera regeneración, una transformación del corazón. Recordemos, el Señor acaba, como he dicho al principio, de responder a esas falsas acusaciones sobre la procedencia de su poder para hacer milagros. Acababa de expulsar a un demonio. Y en el versículo 23 termina esa parte de la escena diciéndole a aquellos fariseos y a aquellos que le acusaban que el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. Y a continuación le da esta parábola para explicar todo eso que ha dicho antes. Así que siguiendo con esa conversación y ante la misma audiencia que le estaba acusando al Señor, el Señor Jesús aclara ahora lo que significa estar con Él. Y fijaros, lo hace comparando lo que implica y las consecuencias de dos cosas. Por un lado, lo que implica y las consecuencias de lo que se queda simplemente en un cambio de comportamiento externo o superficial. Y por otro lado, lo que implica o las consecuencias de lo que es verdaderamente una transformación interna de la persona. Así que vamos a ver lo que implica la consecuencia, sobre todo la consecuencia de un cambio de comportamiento externo y superficial. Versículo 24 al 26. Y explica el Señor que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y fijaros la consecuencia. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Empieza la parábola con un espíritu inmundo, un demonio que sale de un hombre. El Señor no dice cómo o por qué ese demonio sale del hombre. Tampoco dice quién era el hombre. Aunque podemos deducir que era un hombre aparentemente religioso. ¿Por qué? Lo hemos comentado. Por el contexto de la conversación. Recordemos que el Señor se está defendiendo de las falsas acusaciones que aquellos religiosos judíos estaban murmurando sobre él. Su poder viene del demonio para expulsar, o viene de Satanás para expulsar demonios.
El caso es que Jesús dice que ese demonio de la historia, de la parábola, después de salir del hombre, versículo 24, dice que pasa por lugares áridos, secos, dice Reina Valera, buscando descanso o reposo, dice también la Reina Valera. Esta historia, como digo, es una parábola. Por tanto, el Señor está hablando de forma metafórica, eso lo sabéis todos. Así que debemos entender que el Señor no está diciendo que el demonio estuviese pasando, ese demonio de la parábola, estuviese pasando literalmente sed en el desierto. Como Emmanuel sabe, pasar sed en el desierto, ahí en el Sáhara. No se está refiriendo a eso, fijaros. El Señor explica que el demonio ha salido de un hombre. Y como un espíritu inmundo que es ese demonio, su labor y su deseo, ¿cuál es? Hacer el mal. Es seguir atormentando a otra persona u a otras personas. Entonces, fijaros, para este demonio, no tener una persona a la que atormentar y no estar dentro de una persona para hacer el mal, es como diríamos nosotros, está o se encuentra vagando, perdido por el desierto, no está en su sitio, está descolocado, está pasando sed en el desierto, porque no está haciendo lo que le gusta, lo que tiene que hacer. Así que el demonio está buscando a alguien a quien poseer y atormentar, está buscando, como dice el Señor, un lugar de descanso, de reposo, está buscando su sitio. Y después de un tiempo vagando, sin encontrar a nadie propicio a su gusto para poseer y para hacer el mal, ¿qué hace el demonio? Dice el versículo 24, decide volver a su anterior inquilino. Dice, al no hallarlo, al no hallar a alguien para atormentar, para hacer el mal, dice el demonio, versículo 24, volveré a mi casa de donde salí. Vuelve al descanso, al reposo. Y fijémonos con qué facilidad, permitidme el ejemplo malísimo, con la misma facilidad que mi hija ha vuelto este fin de semana a mi casa, aunque se vayan esta tarde, el ejemplo es malísimo, con esa misma facilidad, el espíritu inmundo dice que vuelve a su casa, vuelve sin ningún tipo de problema a ese hombre del cual había salido hacía poco. Un hombre, recordad, probablemente religioso, legalista, un hombre que seguro se esforzaba con sus propias fuerzas en cumplir eternamente con una apariencia de piedad. Al que todos veían por ahí y decían, ¡wow, qué bueno es! Pero fijaros, dice el Señor, que no solo es que el demonio volviese a ese hombre, volviese a su casa con toda facilidad, sino que incluso el demonio se encuentra en la casa mejor que cuando se fue. Versículo 25, cuando llega, la encuentra barrida, arreglada, adornada, dice Reina Valera. Se la encuentra mejor. Si vuelve con más facilidad a poseer a ese hombre. Hermano, el esfuerzo legalista de ese hombre no le sirvió de protección, de ninguna protección para que ese espíritu inmundo volviese a morar dentro de él. El Señor, con este ejemplo, está mostrando una cosa. Está mostrando la insuficiencia, está mostrando la inutilidad de los esfuerzos legalistas y moralistas del hombre para cambiarse a uno mismo. Tú puedes mostrar una fachada, pero tú no puedes cambiarte por dentro. Y puedes intentarlo por un tiempo, como hacía este hombre de la parábola. Puedes aparentar por un tiempo un cambio de conducta de forma superficial, pero el verdadero cambio de corazón, el verdadero cambio y transformación interior de una persona solo puede ocurrir por medio de la obra de la regeneración del Espíritu Santo, cuando somos redimidos y somos limpiados por la sangre de Cristo. Solo eso transforma el corazón. El esfuerzo externo,
El esfuerzo superficial para cambiarse a uno mismo. Fijaros lo que dice el Señor en la parábola. Solo lleva a la persona a una situación incluso más peligrosa, peor que al principio. Los esfuerzos por cambiarse a uno mismo, en realidad, lo que hacen a la persona es autoengañarse, es hacerle creerse a la persona autosuficiente, es hacerle a la persona creerse capaz y fuerte contra el enemigo, es incluso hacernos creer que somos hasta agradables a Dios por nuestro esfuerzo y por nuestro mérito. Y en realidad, como describe el Señor, ese autoesfuerzo lo que nos hace es más débiles. Pues como dice en la parábola del versículo 26, ese espíritu inmundo no solo volvió, sino que volvió con más fuerza. Volvió con otros 7 espíritus peores que él. Y el resultado final de ese cambio exterior, de ese cambio aparente de ese hombre fue trágico, porque quedó en una situación mucho peor que al principio. En el versículo 26, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final, dice, de aquel hombre resulta peor que el primero. La moralidad aparente, la religiosidad legalista puede ser seductora, tan seductora como lo es el pecado. Pero igualmente, esa moralidad aparente religiosa tiene consecuencias mortales, igual que tiene el pecado. La moralidad externa y el legalismo religioso producen una falsa sensación de piedad en las personas, nos engañan. La moralidad y el legalismo religioso pueden producir un cambio externo y aparente por un tiempo, pero en realidad no van a producir la verdadera transformación y regeneración del alma y del corazón que, como hemos dicho, solo Cristo y solo el Espíritu Santo pueden regalarnos por gracia y a través de la fe que el Señor pone en nosotros. Mirad, la verdadera conversión no es un cambio externo y superficial, sino que la verdadera conversión es una transformación interna, que luego se va a ver en lo exterior. Pero primero es una transformación interna. Y eso es lo que el Señor enseña en los siguientes versículos, 27 al 28. Dice esos versículos que sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud se alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Versículo 28, pero él dijo: al contrario, dichosos, bienaventurados, dice Reina Valera, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Recordemos, el Señor acaba de decir en el versículo 23, en esta misma escena, pero al principio de la conversación: el que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Y ahora, siguiendo con su exposición, el Señor Jesús ilustra en estos 2 versículos lo que caracteriza precisamente a los que sí están con Él, es decir, el caso contrario del versículo 23. Y mientras el Señor está terminando de contar su parábola sobre las consecuencias de un simple cambio superficial en la persona, una mujer de entre la multitud vemos que le grita, versículo 27, le grita: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Si estuviese aquí en la idea, le decían: viva la madre que te parió. Y este grito de admiración es uno de los, digamos, mayores elogios, uno de los mayores reconocimientos que una persona puede recibir ahora y sobre todo podía recibir en aquel tiempo, en aquella época. ¿Sabéis por qué? Porque a una mujer, a una madre se le valoraba no tanto por lo que ella hacía. En aquel tiempo a una madre se le valoraba por lo que lograban sus hijos.
Luego el elogio era grandioso, lo que estaba haciendo aquella mujer hacia el Señor, halagando de esa manera a su madre. Es como si te dicen ahora lo que he dicho antes, o tu madre puede estar orgullosa de ti. Qué bonito, ¿verdad? Ese elogio era perfectamente correcto para el Señor Jesús, claro que sí. Pero fijaros, no era suficiente. No era lo que en realidad el Señor quería en ese momento, ni era lo que Él quería enseñar con la parábola que acaba de contar. No os quedéis con eso, está diciendo el Señor, por muy bien que esté. Así que el Señor, en vez de terminar esa cena con este gran elogio hacia su persona, y merecido, con ese elogio hacia su ministerio, el Señor va un punto más allá. Y si antes ha dicho en el versículo 23 que los que no están con Él están en su contra, desparraman, ahora presenta el caso contrario, es decir, los que de verdad están con Él, los que de verdad han sido regenerados, los que de verdad han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, son ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así de sencillo y así de grande también. Fijaros, con esa afirmación, el Señor está confirmando lo que Él ya anteriormente había dicho y había dicho varias veces. Por ejemplo, en Lucas 8, 21, cuando le preguntan por su familia, por su madre, ¿qué dice allí el Señor? Lucas 8, 21, mi madre y mi hermano. ¿Quiénes son? Son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen la palabra de Dios y la guardan. Es lo mismo. Fijaros lo que el Señor Jesús está enseñando. Es que el verdadero creyente no es el que solamente cambia externamente de conducta o comportamiento. No se trata tanto de una apariencia de moralidad o de legalismo, sino que un verdadero seguidor de Cristo es aquel que ha sido transformado desde su interior, es decir, que ha sido regenerado y que por tanto, ¿os suena esto? Ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Y alguien solo puede nacer por la obra gloriosa del Espíritu Santo y gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Convertirse a Cristo es convertirse en un hacedor de su palabra. Dice Santiago 1, 21 a 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar almas. Y sigue diciendo Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. El Señor Jesús está llamando, exhortando, no solo a oír su palabra, sino que también nos está llamando a actuar y a comportarse según ella enseña, según la palabra enseña. Por eso dice el Señor, Mateo 7, 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Como he dicho antes, que empieza su casa por los cimientos, no por el tejado, no por el cambio exterior, sino por una transformación interior que solo puede producir al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo gracias a su obra en la cruz. No iba a decirlo, pero lo voy a decir. Tú no puedes salvarte. Y los juegos de palabras son muy importantes, hermano. Que nadie te escriba un cartel y que te diga, cree en el Señor Jesucristo si quieres salvarte. Lo que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo te va a salvar. Tú no vas a salvarte.
Y cuidado con los juegos de palabras. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Que no nos engañen, hermanos. Pero fijar al Señor exhorta no solo a oír su palabra, sino que también nos llama a actuar y a comportarse según ella enseña, como hemos dicho. Cualquiera que oye estas palabras mías, dice el Señor, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, como hemos dicho. Ahora, sobre todo, fijaros, la mayor muestra de amor que un creyente puede tener hacia su Salvador es que es siendo obediente precisamente a su palabra. Podemos ir al capítulo 14 de Juan y allí leemos varias veces que él dice, el Señor, Juan 14:15, si me amáis, ¿qué haréis? Guardaréis mis mandamientos. Pero es que unos versículos más adelante, en el 21, Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego en el 23 Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y fijaros, todo esto lo resume, por así decirlo, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 23 y 24, donde dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y dice el 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Hermanos, quedarnos en una imagen externa de moralidad, quedarnos en la apariencia, quedarnos en el legalismo, no agrada a Dios. Es condenarse al fracaso, a un fracaso espiritual. Como digo, es desagradar a Dios. Pablo lo dice en Romanos 8:8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que es solo por medio de una transformación interna, por medio de una transformación profunda, es decir, solo por medio de la regeneración del corazón, que una persona, que un pecador puede nacer de nuevo para convertirse en una nueva criatura, para convertirse en una nueva persona que entonces se caracteriza por amar a Dios y por obedecer su palabra. No hay otro secreto. Y esa profunda transformación, como he dicho antes, es la que Dios obra en su Hijo por medio del poder del Espíritu Santo y gracias al sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fuera de eso no hay regeneración. Fuera de eso no hay nacimiento nuevo. Por lo tanto, fuera de eso no hay salvación. Hermanos, Cristo y amigos, Cristo no murió en la cruz para lavarnos la cara. Cristo no murió en la cruz para pintarnos la fachada de blanco. Cristo murió en la cruz para transformar nuestro ser, para darnos un nuevo corazón. Cristo murió en la cruz para pasarnos de muerte a vida. Cristo murió en la cruz para hacernos nuevas criaturas obedientes a su palabra. Por eso Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Cristo murió en la cruz para hacernos nuevas criaturas, no para cambiarnos un poquito, no para hacernos, como decía este hermano de Estados Unidos, no para hacernos mejores pecadores, sino para pasarnos de muerte a vida. Así que volviendo un poco al principio, hermanos, nuestra misión no es hacer un mundo mejor. Nuestra misión no es hacer una sociedad mejor. ¿Sabéis? Eso lo va a hacer Cristo. Lo va a hacer Cristo cuando venga
y reine por 1000 años en esta tierra. Hará un reino perfecto donde no habrá llanto, ni lloro, ni ricos, ni pobres, ni enfermedades. Esa es la labor de Cristo, no la nuestra. Y como digo, lo hará por 1000 años en la tierra. Nuestra misión ahora, nuestra misión en este tiempo y nuestra misión mientras Dios tenga su iglesia aquí es predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios a todas las personas. Predicar la palabra de Dios para que, como dice el versículo 28, las personas puedan oírla y una vez que la oigan puedan guardarla. Porque eso, oír la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios, dice el versículo, dice el Señor Jesús, eso es lo que va a hacer dichosa y eso es lo que va a hacer bienaventurada a todas aquellas personas que creyendo van a ser transformados de muerte a vida. Y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu inmensa misericordia, por tu gracia perfecta. Señor, esa gracia que hace que sin merecer nada, sin tener ningún mérito, tú nos has dado tu palabra. Señor, para que podamos oírla y para que podamos guardarla, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestro corazón en un corazón de piedra, en un corazón de carne y vivo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, a ser fieles a tu mandato, Señor. Señor, a predicar tu palabra de forma fiel, para que otros puedan escucharla, puedan guardarla y, por tanto, tener el gozo de la salvación. Tener la seguridad de que tú transformas vidas, de que tú pasas a pecadores de muerte a vida. Señor, no entendemos cómo tú nos utilizas a nosotros para ello, porque somos débiles, imperfectos, porque caemos. Sin embargo, tú, Señor, te gozas, Señor, te honra en darnos ese privilegio, poder llevar tu palabra a otros. Señor, ayúdanos a hacerlo, como digo, de forma fiel, fiel a tu palabra y fiel a ti. Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, transforme corazones por medio de tu palabra, aquí y por todo el mundo, y todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.